¿Qué tal, amigos? Estamos ahora con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Bienvenido, Aurelio, muchas gracias. Ricardo, buenas noches, siempre a tus órdenes. Con los últimos comentarios vinculados a la problemática del gas, Aurelio. Acá ha salido un artículo tuyo en la revista Energiminas, es una revista especializada en energía y minería. Voy a pedirle, por favor, a los chicos si la podemos ponchar esta revista, siempre nosotros promoviendo el conocimiento, la cultura, la información en relación a temas tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Este es Energiminas, en donde el doctor Aurelio Ochoa ha escrito un artículo llamado "Estamos optimizando el escaso gas disponible". Aurelio, si pudieses resumirnos más o menos claro el sentir de este artículo que has escrito en esta prestigiosa Con el mayor gusto, publicación. Ricardo. Justamente este es el último número de la revista Energiminas, especializada, como su nombre lo señala, en energía y en minas, ¿no? Entonces, lo que nosotros acá señalábamos es en qué forma estamos utilizando o estamos optimizando el uso del gas en el Perú. Señalábamos que lamentablemente, pues por el momento, y creo que más de una oportunidad lo hemos señalado en tu programa, no se está prácticamente beneficiando el país como debiera hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un recurso, como sabemos, no renovable, es un recurso que se va a terminar en algún momento, de repente más temprano que tarde, y eso es lo más probable, dada la exportación que en este momento, como sabemos, pues viene ocurriendo masivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El poco gas que estamos consumiendo en el Perú, y además del de exportación, lo estamos utilizando para quemarlo. Ese es el dilema. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el uso, si bien es cierto, necesario del gas natural, pero eso es, digamos, cuando no hay otras formas de generar energía. Y en el Perú nosotros podemos generar energía, por ejemplo, en el caso de la hidráulica, que hasta la fecha no se construyen tantas hidroeléctricas que podrían construirse, teniendo un potencial tremendo, sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco todavía estamos utilizando el viento en este caso, ¿no? Que lo tenemos en abundancia, sobre todo en la costa peruana, o tampoco la energía solar, ¿no es cierto? Y sabemos la radiación, por ejemplo, en el caso del sur, sobre todo en Arequipa, en la zona de Arequipa, ¿no? Que es tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos recurriendo, ¿no es cierto?, a un recurso, en este caso, no renovable como es el gas natural. Entonces, en algún momento se va a terminar, como decíamos, y seguramente más temprano que tarde. Lo que debiéramos hacer, y eso es lo que hacen en otros países, es justamente, ¿qué cosa? Darle la mejor utilización a ese recurso. Es una cosa obvia, lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es un recurso que, digamos, cuesta más, lógicamente. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? Bueno, los países que en este caso, digamos, optimizan el uso de su recurso gas, lo hacen a través de la petroquímica, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener, si bien es cierto, petroquímica, pero una petroquímica elemental comenzando, pero adicionalmente no en la magnitud que podríamos tener. Lo que es más, cuando se inició este gobierno, precisamente el presidente estuvo en Australia para lo de la APEC, invitar para el siguiente año en que vendrían a la siguiente APEC en Lima. Y allí justamente, por ejemplo, ocurrió una situación interesante. En esa oportunidad el presidente invitó a los inversionistas internacionales en la petroquímica justamente, señalándoles que había pues abundante gas y que invirtiesen en el Perú. Entonces el presidente, a su retorno, estamos hablando del año 2006, entonces, ¿qué es lo que señaló? Dijo, hay 17 grandes consorcios mundiales que han acudido a la APEC en Australia, en ese momento en Sydney, y están, digamos, con mucho entusiasmo para invertir en el Perú, porque hay gas, ¿no? Entonces todos nos alegramos como peruanos, ¿no es cierto? Evidentemente habíamos celebrado en ese momento, caramba, qué bien. Y después nos dimos la ingrata sorpresa que cuando esos empresarios llegaron al Perú, Pluspetro les dijo, señores, acá no hay suficiente gas, esto ya está comprometido para la exportación. En consecuencia, no, acá no hay, o sea, ustedes tendrán que esperar nuevos descubrimientos. Estamos hablando del año 2007, ¿no es cierto? Y siempre, el año 2006-2007. Entonces, estos empresarios, ¿qué hicieron? Se fueron a otras latitudes, donde justamente sí hay gas suficiente. No estamos hablando de Rusia, estamos hablando en el caso de Irán, en fin. ¿Y qué pasa? Lo que se había ofrecido en su momento simplemente se desinfló, lamentablemente, porque
recordemos lo siguiente, una inversión en petroquímica es una inversión muy grande de dinero. Entonces, una planta petroquímica puede estar por sobre los 500 millones de dólares, pero podemos estar hablando también de 2.000, 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, tienen que ser empresas muy grandes. Y esas empresas, justamente 17, como se mencionó en esa oportunidad, vinieron al Perú y se decepcionaron. ¿Por qué? Porque simplemente el concesionario de Camisea les dijo que no había suficiente gas, y si querían gas, que hagan cola, ¿no es cierto? Porque iba a convocarse una licitación, y esa fue la primera licitación que se efectuó el 2007-2008. Entonces, ¿qué pasó? Varios de esos consorcios se retiraron, se fueron, regresaron a los países, decíamos, pero al final se quedaron 6 y llegaron a concursar, ¿no? Participaron. ¿Y para cuántos de esos 6 únicamente se pudo, digamos, ofrecerles gas? Para 2, ¿no es cierto? Una es CFI, que es la que se está quedando y estaría, digamos, en el sur, en Inca, y la otra fue Protexa de México, ¿no? Para una 100 millones y para la otra 50 millones de pies cúbicos diarios. Le dijo, no hay más gas. Entonces Protexa, la mexicana en este caso, que llegó en segundo lugar, esta empresa estuvo esperando los meses, pasaron los meses, pasó el año, casi año y medio, y cuando le dijo pues a Pedro, le dijo, oye, pero ¿cuándo me vas a firmar el contrato para el suministro de gas? Después de haber concursado, haber hecho toda la cola y todo eso, y hasta ahora no hay nada concreto. Protexa de México. Entonces, como seguían meciéndola, la Protexa dijo, ¿sabes qué? En el Perú esto es simplemente pura mesida, ofrecimiento que el presidente lo hizo allá en Australia, esto es cuento chino, ¿no es cierto? No hay seriedad. No hay seriedad en el país, y Protexa, empresa mexicana de petroquímica, se fue, abandonó, y la que se quedó es CFI. Entonces, ¿qué cosa nos está señalando esto? De que realmente nosotros no tenemos una política gasífera y hemos perdido esa gran oportunidad que hubiese implicado, ¿qué? Mayores ingresos para el país, mucho mayores impuestos, pero sobre todo mayor canon para el sur, porque evidentemente no estarían pagando lo que está pagando la exportación de hoy día. ¿Para qué? Para quemarlo fuera del país, ¿no? Entonces, por eso decíamos en el artículo, no se está optimizando el uso del gas. Entonces, creo que eso, digamos, merece una reflexión precisamente para mejor utilizar nuestros recursos, y esperemos que el gobierno que se haga cargo en el próximo periodo, pues tome en consideración esta situación. No, realmente es lo único que nos queda como esperanza, digamos a nosotros los peruanos, que el próximo gobierno pues tome cartas en el asunto y modifique esta situación, ¿no? Le han preguntado, ya lo comento un poco como anécdota, en broma quizás, le han preguntado a Kuczynski incluso el tema, y bueno, él manifiesta que estaría dispuesto a, digamos, a revisar que todo es modificable y cambiable en este mundo, en fin. A estas alturas del partido. Después de todo, bueno, ¿qué dirá con relación a esto Alejandro Toledo? Sí, ¿qué dirá con relación a esto la doctora Mercedes Arauz? ¿No es cierto? Sería que dicho sea de paso, el día de ayer participó en un evento sobre gas en donde estuvo Pedro Gamio, justamente, sí, que sí, ha venido en más de una oportunidad, ahora 8. Claro. ¿Qué pensará sobre esto cómo el candidato Guerra García de Fuerza Social, o si es el otro candidato Rodríguez Cuadros, en fin, qué pensará realmente y qué propondrá serie realmente el comandante Ollanta Humana? En fin, Castañeda Locio también, que bueno, al respecto nunca se ha pronunciado. Así es. Entonces, es vital pues que los peruanos estemos atentos, sobre todo los sureños, y exijamos, digamos, a los candidatos a la presidencia y al Parlamento definiciones y compromisos reales con relación a una política energética. Aurelio, es lo único que nos queda, o nos queda otra cosa. Bueno, me parece que viniendo el proceso electoral va a ser oportunidad para que la población precisamente, y particularmente la del sur, se haga, ¿no es cierto?, estas preguntas, las haga a los candidatos con relación a este tema, y me parece que precisamente será la oportunidad en que los candidatos, pues de una vez se sinceren, ¿no es cierto?, y de tal manera que quede grabado, filmado, en fin, ¿no es cierto?, el compromiso que asuman, y no vaya a ocurrir como algún candidato a gobierno regional señaló, bueno, todavía falta, ¿no? Podría ser que cumpla, falta un mes. Hay que darle el beneficio de la duda. El beneficio de la duda, ¿no es cierto?, falta un mes exactamente. Vamos a decirlo claramente, lo voy a asumir la responsabilidad yo, el presidente del gobierno regional electo del Cusco, el señor Jorge Acurio. Esperemos que efectivamente, efectivamente, ¿no? Entonces,
Bueno, tenemos el caso concreto del Cusco, que tú lo has señalado, pero también tenemos el caso de los candidatos, ¿no es cierto?, presidenciales, que van a ir precisamente al sur, particularmente al sur, y en ese momento será bueno, ¿no es cierto?, que preguntar, ¿cuál es su compromiso con relación al gas? ¿No es cierto? O sea, que no estemos con esos vaivenes, con esas mesidas a las cuales ya nos tienen acostumbrados los políticos, ¿no? No, Entonces, pero Pablo Kuczynski, que está haciendo una alianza con Yehude Simons, que viene al programa con mucha frecuencia, el Pastor Lai y otros más, y seguramente va a venir, pero Pablo Kuczynski acá al programa, Acuña también está con él, sabe que el sur no le es muy afecto con relación a este tema. Entonces, seguramente la gente pues le pedirá cuentas y él tendrá que ir con planteamientos claros, concretos y justos finalmente, ¿no? Así es, así es. No, y otra cosa adicional, recordemos que este mes, Ricardo, estamos en diciembre ya, ¿no es cierto? Este mes, al menos teóricamente, vence el plazo que el mismo gobierno se ha dado para solucionar el asunto de el lote 88 para el mercado interno, ¿no es cierto? Pero adicionalmente el caso de las regalías, el precio del gas. ¿Por qué las regalías? El reajuste de las regalías que ofreció. Así es. Entonces, por ejemplo, no se informa nada, ¿no? Entonces, digamos, estamos en la era del silencio, aprovechando otras situaciones, ya sabemos, por ejemplo, el caso de salud y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que nos tienen absorbidos, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, queda pendiente justamente una explicación al país, oiga, ¿cómo va esta famosa renegociación? Bueno, esperemos que en los próximos días haya alguna información al respecto. Muy puntual tu comentario con relación a este tema, y desde acá yo quiero invocar a la prensa, sobre todo, digamos, del sur, del Cusco, de Puno, del Arequipa, de Tacna, en fin, de Moquegua, que vuelva a tocar, digamos, con el énfasis y la presión que se tocó hace unos meses, ¿te acuerdas? Claro. El tema de las regalías no se siente, no se percibe, amigos, esa justa presión política que se tiene que hacer desde el interior. Parece que nos hemos aletargado un poco, ¿no? O sea, hay que decirlo. Nos estamos adormeciendo seguramente con las fiestas navideñas próximas, ¿no? O como dijo alguien, los peruanos somos muy olvidadizos, ¿no? Entonces, caramba, por favor, este es un tema vital. Hay que volver a ponerlo en la agenda política, hay que volver a ponerlo en la agenda de los medios de comunicación, sobre todo el sur de nuestro país, señores. Vamos a unos pequeños cortes y regresamos. Estamos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre.